Dios tenía su plan y el pueblo se estaba desviando. No, mira este galán tan grande, dice que medía unos 7 pies, hermano. Hubiera ganado en la NBA, se hubiera hecho multimillonario. Era guapo. Tiene que ser este nuestro rey. Insistieron y Dios dijo, muy bien, quieren lo que yo no quiero, les doy lo que ustedes buscan y ustedes van a pagar las consecuencias. Y así fue. Entonces todo el libro de Primera de Samuel es el héroe es Saúl, pero Dios ya ha preparado, ya ha ungido a David. Amén. Y el resto del libro es la guerra de que Saúl tiene todos los enemigos, los filisteos todo alrededor, los amonitas, todo el mundo que le rodea son guerreros en su contra, pero su guerra principal es: voy a matar a David. Porque él es el ungido, porque Dios lo ha escogido. Qué tontería, hermanos. Qué tontería luchar contra Dios, ¿verdad? Muchas veces nosotros nos encontramos luchando contra Dios. Esta es la voluntad de Dios. Oré con un hermano ayer que se quieren separar. No aguanto, no aguantamos. Hoy vamos a ver una parte con David así también. Pero Dios dice lo que Dios unió, que el hombre no separe. Hay consecuencias. Siendo el hombre su amigo, su vecino, su papá, su mamá o usted mismo, van a haber consecuencias serias. Y si no, usted no teme a Dios, bueno, siga el camino ese. Si usted teme a Dios, tiene que poner allí la estaca y decir: más allá no voy. Me quedo, pase lo que pase, yo me quedo en lo que Dios unió. Tiene que ser así tan fuerte, hermanos. Estamos platicando de que nosotros, 3 pastores, platicando de que tenemos, yo llevo el 10 de julio, gracias. El 10 de julio, hermanos, bien, gracias, hermanos. Cumplo 45 años de casado, hermanos. Es una belleza, es un gozo. Cada día, cada año, maravilla, hermanos. Todo el gozo que Dios prometió, estoy viviendo, hermanos. Me costó venir aquí, hermanos, y dejar a mi esposa. Me cuesta siempre cuando me separo, aunque sea por unos momentos. Pero entre los 3 pastores hablábamos, ¿cuántos pleitos hemos tenido? Y un hermano dice, pues recuerdo 2 donde de veras nos íbamos a separar. Le dije a él, ¿solo 2? Hermano, mentiroso. Hermanos, los pleitos van a seguir, somos humanos, y de los muchos que hemos tenido 45 años, hermanos, ay, cuando se pide perdón, hermanos, qué belleza, hermanos, qué gozo. Y al ver atrás, hermanos, ¿qué fue el motivo de del otro, del otro? Ay, miren, hay una causa única, una sola causa, hermanos. Mi orgullo, su orgullo. A mí me gustan las cosas así. Y de ahí que no voy a cambiar. Aunque mis hijos sufran, mi ministerio sufra, mi testimonio con los hermanos, en mi trabajo, y peor, mis hijos van a vivir una vida horrible. Se va a casar con alguien inapropiado. Va a tener hijos rebeldes.
nietos, bisnietos, todo el mundo que usted creyó por su orgullo. No, hermanos. Es difícil quedarnos como sacrificio vivo ante Dios, junto con Él, entregado a Él. Oración, hermanos, la palabra de Dios, que me quite ese daño humano de todos nosotros, ¿verdad? Desde Adán y Eva hasta hoy. Reconózcalo, hermano, hermana, y haga toda la lucha para vencerlo antes de que destruya su vida, su matrimonio, sus hijos, nietos, bisnietos, y ahí va. Bueno, ya fue este sermón, hermano. Ahora el libro de 2 Samuel. Dice el texto que aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Capítulo 11. Es el eje principal, es el eje crucial, es la culminación de lo que el autor quería decirnos. ¿Recuerdan cuál era el propósito? Hablar o darle al pueblo a conocer cómo es que Saúl fue descalificado y por fin entra un hijo de Judá, la tribu prometida. ¿Prometida de qué, hermanos? Que el Mesías viene a través de Judá. Y ya tenemos lo que Dios dijo. Cuando David se pone de rey, hermanos, el pueblo, los cristianos en ese sentido, los hombres de fe, dijeron, aquí está el Mesías, el prometido de Dios, el que va a traer el reino de los cielos aquí a la tierra. Pero pronto él falló. Entra Salomón, ahora sí, hermanos, aquí está, un territorio más amplio, más riquezas, alcanzaron prácticamente toda la tierra prometida que Dios les prometió. Aquí está el Mesías. 19 veces sucedió eso, hermanos. Me dicen los que van a Israel que llegan a la tumba de David, ahí está su ataúd y hay 19 coronas encima del ataúd. Y ninguno de ellos fue el Mesías. Ya que tenemos el Nuevo Testamento, ya sabemos, hermanos. Dios cumplió su promesa. Vino el Hijo de David y nos creyó el reino, por lo menos en nuestro corazón, y nos prometió que el reino ingresa cuando lo reciben el país, su pueblo. Lo rechazaron. Entonces viene otra vez. Y estamos seguros que viene otra vez. Hoy en la tarde voy a dar las señales de qué necesitamos conocer para conocer los tiempos con más claridad y asegurarnos que Él puede venir hoy, que puede venir mañana, que viene pronto, hermanos. Que no va a esperar un año más, una generación más. Todas las señales ya están aquí para hoy. Debe venir en cualquier momento. Y nos debe dar gozo por un lado y espanto por otro. ¿Estamos preparados? ¿Estamos listos, hermanos? Nos falta mucho, hermanos. Entonces, la continuación es un concepto que se usa por toda la Biblia, hermanos. Continuación no significa solamente que, por ejemplo, la vida de José empieza con él y sus hermanos y ahí va él cuidando de las ovejas y luego los venden y luego sufren por aquí y ahí va la continuación. Toda clase de sufrimiento, pero él gana cada vez y al final la crucialidad del autor, todo lo que sucedió en mi vida sucedió por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Y yo lo vi para que Él
al final de mi sufrimiento y mis experiencias, se salvara un pueblo para Dios. No estaba enojado con sus hermanos, gozoso. Él quería que todos ellos se salvaran también, por eso les puse ese truco tan duro. ¿Dónde está el dinero que me dieron? Me robaron. Y estos angustiados, tienes que traer a tu hermanito acá, su hermano de la misma madre, ¿verdad? Y se aprietos ya con el pueblo, imagínense, todos tenían que ir al baño de la vez, hermanos. Nos van a mandar a todos, traigan a tu papá entonces. No, está viejito. Creyeron ellos, hermanos. Lo mismo aquí. Pero esa es una historia de nuestra vida, hermanos, que deberíamos entender que Dios nos lleva por todo este proceso para que al fin seremos victoriosos y nuestra familia, nuestros hijos se salven, nuestra iglesia se salve en sentido de que luchamos y glorificamos a Dios en el proceso. Esta continuación son altibajas, hermanos, de a ver si David califica como el rey, a ver si él va a ser el Mesías prometido. Entonces empezamos el panorama, hermanos, con 2 Samuel 2:3. David está perseguido por Saúl. Primer capítulo, Saúl, la noticia, murió Saúl. Ya que murió Saúl, ya apertura, hermanos, para que David sea el rey. Pero Abner, el general de Saúl, declara al hijo de Saúl rey, Isboset. Pero el texto de una vez dice, Isboset solo reinó 2 años. Ahí otra vez nos da el autor el vistazo. 2 años solamente, ¿quién lo va a seguir? En el capítulo 2 entonces, llevó también David consigo a los hombres que le pidió a Dios, ¿me quedo aquí en las cuevas, escondido o me voy a otro lado? Vete a Hebrón, territorio de Judá, ¿verdad? Consigo a los hombres con él y que habían estado con él, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá, ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Próximo paso, hermanos. Primero tiene que eliminarse Saúl. Ahora se tiene que eliminar Isboset. Pero por lo menos en Judá ya Dios ha dado su voluntad. Él es rey de Judá. El autor nos está dando esta historia. 2 Samuel 2:10. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá 7 años y 6 meses. Pero, ¿qué dice el 3:1? Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero, ¿qué dice el autor, hermanos? ¿Qué nos quiere decir el autor? Pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. ¿Ven cómo el autor nos está contando así, hermanos? ¿Qué es el propósito? Quiere elevar a David a lo máximo y quiere bajar a Saúl a lo mínimo, para que el pueblo sepa cómo es que Dios puso a David como su rey. Pues hay un pleito entre Abner, el general, y Isboset, el nuevo rey. Isboset le culpa de que está aprovechando del reino de Israel, que tiene una de las esposas de Saúl, y cuando uno tiene la esposa de un rey, eso significa que él también quiere ser rey. Y le culpó a Abner de eso, y Abner se molestó y dice, ¿qué tan leal he sido yo con tu papá Saúl, que anduve con él por todos lados persiguiendo a David, y ahora me tratas así?
me voy con David. El próximo paso, hermanos. Así haga Dios, dice Abner. Aún le añade, si como ha jurado a Jehová David, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá. Y luego el versículo 12, entonces envió Abner mensajeros a David de su parte diciendo, ¿de quién es la tierra? Y que le dijises, haz pacto conmigo, y he aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Estaba separado, estaba en desorden el pueblo por el pleito entre Saúl y David, y Dios no estaba bendiciendo por esa razón, pero ahora sí ya se está fortaleciendo el reino. Segunda Samuel 5:1. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo, carne tuya somos. Ya la unidad, hermanos. Y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová. Ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar. Reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años, 6 meses. Y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel. No sé cuántos de ustedes estaban aquí cuando memorizamos las fechas, hermanos. ¿Recuerdan las fechas? ¿Cuál era el año 4000, hermanos? ¿Qué pasó en el año 4000 antes de Cristo? Sí, usted. Adán y Eva. Ya no tenía. Bueno, les doy chance de ver. El año 3000, ¿qué pasó en el año 3000 antes de Cristo? ¿Tiene la mano alzada la mano? A ver qué hizo así, miren. Noé, hermanos. Noé. 2500 antes de Cristo, hermanos. El diluvio. El año 2000 antes de Cristo, Abraham. Dígalo, hermano. 1500, la ley. 1000, amén. 1020 empezó a reinar David, reinó 40 años, entonces hasta el 980 antes de Cristo. Les digo todo esto porque ahorita vamos a necesitar los datos, pero es importante generar esta clase de panorama, hermanos, porque se ubican, qué está pasando, qué pasó ya. Y así es mucho más fácil entender qué porción está leyendo. Segunda de Samuel se trata de estas fechas. Y fue fácil, ¿qué no, hermanos? No se pone exactamente las fechas, sino se redondan para que uno capte cómo memorizar un panorama de la historia. Entonces, Dios cumple su promesa. Un hijo de Judá será rey de todo su pueblo, y él será el representante legal de Dios aquí en la tierra. No era cualquier rey, hermanos, ungido de Dios para dar testimonio del Dios de los cielos aquí en la tierra. Un puesto bastante honorable, de alta honor, y queremos ver cómo sucede este reinado de Dios aquí en la tierra. El 5:6, disculpen. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra.
otro dato muy importante que sucede en este tiempo. Versículo 7. Pero David tomó la fortaleza de los jebuseos que se llamaba Sión, la cual es la ciudad de David. Y David, versículo 9, moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adelante. ¿Cuántos años tiene Jerusalén, hermanos? ¿Cuántos años? Vamos en el 2023. Se formó ¿qué año, hermanos? 1000 antes de Cristo. La santa ciudad, hermanos, hace poco tiempo celebró sus 3000 años de existencia. Imagínense, hermanos, 3000 años Jerusalén. El diablo, hermanos, odia todo eso. El diablo estuvo contra él desde un principio, pero por eso les digo aquí que Dios está con él y Dios está rompiendo toda fortaleza para que su palabra se cumpla. ¿Quiénes están en contra de él hoy, hermanos? ¿Quiénes quieren Jerusalén? Los musulmanes, hermanos. Ellos con las Naciones Unidas y con muchas naciones, el presidente actual de Estados Unidos, tenemos que hacer que sea la mitad del pueblo de Jerusalén para los musulmanes. Mañana, esta tarde vamos a ver, hermanos, el diablo directamente está orando para sacar a Israel de Jerusalén. Él no quiere la mitad, ellos lo quieren todo. Necesitamos hacerlo un pueblo universal, una capital universal, para que todos vengan a adorar aquí. Cuando ellos tenían la mitad de Jerusalén, prohibieron que ningún judío se acercara. Deshicieron todos los lugares santos y todas las tumbas de los patriarcas, no permitieron nada de nada. No quieren, hermanos, Jerusalén para glorificarlo. Quieren borrar el nombre de Dios aquí en la tierra. Esa es su meta. Judea y Samaria, hermanos, donde Cristo ministró. ¿Han oído de Judea y Samaria, hermanos, hoy en día? ¿Cómo se llama hoy en día, hermanos? ¿Israel? No, se llama la ribera del Jordán, que es territorio musulmán. Ellos no quieren que le diga Judía y Samaria. No, la ribera del Jordán. La ribera occidental es lo que escucha usted en los noticieros por todos lados. ¿Cuándo escucha un noticiero que hubo una matanza o algo en Judea y Samaria? Nunca. Es la ribera occidental, que pertenece a los musulmanes. Tienen que leer su Biblia, tienen que estar al día con su Biblia para ver lo que está. Desde ahí vamos a llegar también, hermanos. Los romanos los sacaron al pueblo de Dios de Jerusalén, de todo Israel, y para burlarse de ellos, en realidad se burlaban de Dios, hermano, poniéndole la tierra de los filisteos, que es Palestina en español. ¿Qué dijo Dios de los filisteos, hermanos? Los iba a castigar duramente hasta que no quedara ni uno solo en la tierra. La promesa se cumplió desde el tiempo de Salomón, hermanos. Entonces, ¿quiénes son los palestinos? Mentirosos. No hay palestinos hoy en día. Son jordanos, son egipcios, son de todos los países árabes
que se vinieron a acampar en la ribera occidental para reclamar a Israel como su tierra. 1000 años antes de Cristo. ¿Vale la pena conocer las fechas, hermanos? Sí, porque se pone uno mucho más cimentado de que Israel primero es de Dios, es de su pueblo y va a ser de nuestro pueblo cuando Cristo nos lleve en el rapto. Entonces, estamos luchando contra las fuerzas del diablo y ellos están buscando cómo borrar a Dios y a nosotros de la faz de la tierra. En el 5:10, David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Ya vamos llegando a la cumbre, hermanos. Ya todo se está arreglando así como Dios profetizó, ¿verdad? Según Samuel 8:10, envió Toy a Joram, su hijo, al rey David, para saludarle pacíficamente y para bendecirle, porque había peleado contra Hadadezer y lo había vencido, porque Toy era enemigo de Hadadezer, y Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido, de los sirios, de los moabitas, los amonitas, los filisteos, los amalecitas, y del botín de Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Soba. ¿Qué va a hacer con todo este oro y plata, hermanos? El templo, hermanos. El templo de Dios. Todo este oro y plata va a entrar al templo para la gloria de Dios, para adorar y alabar a Dios de allí en adelante. Pero eso, él es hombre de guerra. Él dice, voy a hacer casa a Jehová. Jehová dice, no, yo voy a hacer casa para ti. Y ahí está el pacto que ya estudiamos, ¿verdad? ¿Dónde estaba el pacto, hermano? Aquí en 2 de Samuel, hermanos, 7, 14 y 15, que él dice claramente, yo haré casa tuya, nunca faltará en el trono familia tuya, y tu pueblo reinará para siempre. Entonces, no quiere decir que es continuamente, fueron 19 y luego se quedó vacío hasta que, Génesis 49, 10, hermano, hasta que no venga a quien le pertenece, hasta que venga Siloé, ¿verdad? Génesis 49 está dando la promesa a Judá en versículos 49 y 50, bendiciendo a cada uno de los 12 hijos, y llegó Cristo ya para sentarse en el trono, pero fue rechazado. Entonces todavía esperamos ese trono. Pero aquí ya estamos con el próximo paso, hermanos, el gran templo de Dios, una de las maravillas del mundo actual, que era tan bello. Y esta tarde van a ver los que vayan cómo Tito hizo, el emperador de Roma, que los judíos se rebelaron otra vez. Vespasiano, el César de Roma, vino a conquistarlos, volvió enfermo al trono y envió a su hijo Tito, y Tito dijo, este templo tan maravilloso va a ser un templo para mi papá Vespasiano, que murió, ¿verdad? Pero todos murieron, pero Tito dijo, no toquen el templo, nadie se acerque a él, no lo profanen para nada. Todo esto Josefo lo escribió, el gran historiador. Y entonces, ¿cómo es que lo quemaron? Las fuerzas del diablo lo quemaron. Venga esta tarde y vas a ver cómo. ¿Okay? Entonces, dice el texto del versículo 13, así ganó David fama. Cuando regresaba de derrota a los sirios,
destrozó a 18,000 edomitas en el valle de Sal, y puso guarnición en Edom. Por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Si ven un mapa, que pude haber puesto el mapa, se me olvidó. En el mapa, hermanos, desde el río Eufrates hasta el mar Mediterráneo y todo en medio, toda la tierra que Dios le había prometido a Abraham, hermanos. Toda esta tierra será tuya. ¿Qué fecha de Abraham, hermanos? 2000. ¿A qué fecha lo cumple? 1000. 1000 años, hermanos. Para Dios, 1000 años es, hermanos, como un día. Dios no se olvida. Nosotros nos falta paciencia, hermanos. Pero asegúrense, hermanos, lo que Dios promete, lo cumplirá. 1000 años y ya tenemos. No todo el territorio, todavía falta. Salomón lo va a expandir aún más y todavía no llega a la totalidad. Eso espera al Mesías cuando regrese, ¿verdad? Segunda Samuel 10:5. Pero los sirios, viendo que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir. Otra vez, más guerra. David mató de los sirios a la gente de 700 carros de guerra y 40,000 hombres de a caballo. Hirió también a Sadoc, general del ejército, quien murió allí. Y viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadadezer cómo habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y les sirvieron, y de ahí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. Dios te fue fiel. Voy a poner todos tus enemigos bajo tus pies. Siéntate a mi diestra, dice Salmo 110 que escribió David, ¿verdad? Hasta que ponga todos tus enemigos por estrada a tus pies. David vio ese cumplimiento, hermanos. Pero el primer versículo dice: el Señor le dijo a mi Señor. ¿Quién es el Señor de David? Está hablando del Mesías, hermanos. Y David sabe que Él es solamente un pequeño cumplimiento de lo que viene en el futuro. ¿Por qué no ha llegado Cristo, hermanos? Porque todavía no pone Dios a todos sus enemigos como estrada. David habla de los salmos de Cristo. Exactamente, el Salmo 110. Tú eres, Dios ha jurado y no cambiará. Tú, el Mesías. También se repartieron su... Exacto. Pero en este caso que declara a Cristo: tú eres sacerdote bajo el orden de Melquisedec. Eso es lo que estudiamos ayer. Y puede ver el video, hermano, lo tengo bajo el video, que claramente estaba hablando de su Señor mayor, el Mesías. Y esa es la misma pregunta que le hace Cristo a los sacerdotes que no quieren creer en Él. ¿Por qué? Si David está hablando del Señor, dice: a mí, Señor. ¿Quién es su Señor? Y los fariseos se quedaron mudos, hermano, porque era obvio. El que viene como Mesías es mayor que David. Es su Señor. Por fin llegamos al sermón, hermano. Segunda Corintios de Samuel 11:1. Aconteció el año siguiente después de esta guerra, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. El autor de 2 Samuel, hermanos. Pero, ¿por qué pone un pero, hermanos? Nos está advirtiendo, hermanos.
Pero David se quedó en Jerusalén. En los tiempos cuando los reyes, él es rey, salen a la guerra, los amonitas ya habían, se habían reunido de nuevo y le tocaba a David salir con su pueblo. Dios ya le había dicho, ante ti todos caerán, pero no, mandó a Joab. ¿Y qué sucede entonces, hermanos? Ya todos sus enemigos se han vencido, hermanos. Todo está bien, hay paz en la tierra. Se han cumplido los sueños de todo país, de toda nación, de todo presidente o rey. Está a la cumbre de su honor, de su reino. Sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. La joven mujer no es hermosa, hermanos. Ya a mi edad, yo por todo alrededor, qué belleza, qué bonito ser joven, hermanos. Guapos y bellas, así nos hizo Dios, ¿verdad? Y le digo esto porque siempre hay gran tentación, hermanos. Qué mujer bella ni qué nada. Es las maquinaciones del ser humano que causan pecado. Bellos y guapos tenemos siempre, hermanos. Ese no es el problema, ¿verdad? El problema es que nos hemos apartado de donde deberemos estar, ¿verdad? Él debería haber estado allá ganando la victoria. Ahora, en esta porción, hermanos, mucha gente está dividida. ¿Culpa a David o culpa a la mujer? Les voy a decir que el autor no mezcla palabras, hermanos. Si usted lee bien el texto, él tiene su clara opinión, y no es opinión, es la palabra de Dios. ¿Cuál es la suya, hermanos? Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliab, mujer de Urías Eteo. De aquí en adelante empieza el intercambio, comparación y contraste, igual que cuando Samuel llegó al templo con los hijos de Elí. Los hijos de Elí eran ladrones, eran inmorales, pero Samuel, niño, siempre era bueno, y toda palabra que él daba venía del Señor, y nunca falló Samuel. Pero los hijos de Elí eran bárbaros, que tenían a las mujeres por todos lados, y por fin Dios los mató. ¿Ven el intercambio ahí, hermanos? Lo mismo con José y Judá. En 37 venden a José a esclavitud y llega a la casa de Potifar, y luego cambia la narración en 38 a Judá. Pero Judá también se apartó de su familia, como apartaron a fuerza a José. ¿Y saben lo que pasó con José? La hija de Potifar lo buscaba siempre, lo jalaba: acuéstate conmigo. ¿Cómo puedo yo ofender a mi Dios? Joven, lejos de su casa, lejos de Dios, muchos piensan, ¿verdad? Pero Judá, próximo versículo, dejó su familia, quedó viudo, y disculpe, ya me estoy adelantando, vio una mujer cananea y la tomó y se acostó con ella. Y de ahí va la historia de Judá. Y comparando él con José, usted ve qué tan mal sinvergüenza es Judá, que José tan noble, que dice: no puedo pecar contra mi Dios. Aunque me echen a la cárcel, lo que sea, voy a mantenerme fiel. Y pasó 14 años en la cárcel. Si ustedes conocen las fechas, así se dan cuenta del sacrificio. Quedó unos cuantos días. No, hermanos.
Era bastante el precio que pagó. Aquí va a ser el autor lo mismo con David y el esposo de Betsabé, para que usted cuente con un coraje, hermanos, más y más profundo y llegue a la conclusión correcta. Y es lo que vamos a hacer aquí. Entonces, ¿qué pasó aquí? Se me movió por alguna razón, hermanos. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó, vio a esta mujer hermosa, y entonces salió a preguntar por aquella mujer. Le dijeron, es de Urías Eteo. Envió David mensajeros y la tomó, vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a casa y concibió la mujer, y envió a decirles a saber a David, diciendo, estoy encinta. ¿Qué palabra repetí varias veces ayer, hermano? ¿La contaron? Se les pasó. Lo voy a leer una vez. Díganme qué palabra se repite, hermanos. Varias veces. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliab, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, se la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a casa y concibió a la mujer, y envió a hacerlo saber, y David diciendo, estoy encinta. Envió. Si leen toda esa historia, la palabra enviar aparece 15 veces en una breve lección. Ahora, no van a contar 15, van a contar, yo creo que 11. Las otras 4 son de otra palabra que se traduce enviar, pero es otra palabra, pero tiene el mismo sentido, enviar. Pónganlo aquí en su mente, hermanos, porque ahorita les voy a preguntar por qué. ¿Ok? Y una fecha por ahí. Hermanos, estando en la cumbre de su ministerio, de su vida cristiana, no le gusta para nada al diablo. No le gusta para nada. Él va a hacer todo lo posible para derrocarlo, porque le está dando gloria a Dios, hermanos. Se enoja tanto el diablo, usa amigos, usa padres, madres, usa sus mejores amigos para derrocarlo. ¿Cómo se queda a los pies de Cristo, hermano? Conociendo los trucos del diablo, conociendo la palabra de Dios, hermano. David, un hombre que el único que dice que estaba bajo el corazón de Dios, hermano. El más apegado a Dios. ¿Cómo puede ser, hermanos? ¿Cómo pudo ser? Seguramente entonces ser esta mujer, ¿cómo se le ocurre bañarse ahí enfrente de la terrada de David, verdad? Pues no solo envió, pero aquí también algo interesante. En todo el capítulo la mujer no dice nada. No dice nada. Lo único, al final, envía a alguien que le diga, estoy embarazada. Las únicas palabras de Betsabé. ¿Qué implica eso, hermano? ¿Por qué será? Pues voy a hacer las dos preguntas. ¿Qué significa enviar y qué significa la mudanza, que queda muda la víctima? ¿Será su víctima? Pues David aquí pudo haber tomado cuentas al asunto, ¿verdad? Aquí pudo arrepentirse inmediatamente y admitir su error. Es que estaba allá afuera.
Estaba desnuda, ahí está, miren. ¿Quién la puso ahí tan cerca y lo que sin techo ni nada? Seguramente no era culpa mía. Quizás así lo pensó porque no dijo nada. ¿Cuánto tiempo cubrió David su pecado, hermanos? Murió su primer hijo. 9 meses mínimo entonces, ¿verdad? Seguramente era más o menos 1 año. Primero, hermanos, para los que juzgan a los pecadores, seguramente ese hombre no es salvo. 1 año sin arrepentirse. 1 semana sin arrepentirse, ya los condenamos, ¿verdad? Pero solo Dios sabe el corazón del hombre, ¿no? No sabemos lo que la persona está sufriendo para tildarle como que ya no es de nosotros. Más que nada, el ungido de Dios, el representante de Dios aquí en la tierra, como es el pastor también, ¿verdad? Y los líderes. Cuidado, hermanos, con las acusaciones, que tengan buena base. David envió a decir a Joab: envíame, ahí está la palabra otra vez, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Aquí empieza, hermanos, la comparación y contraste. Ya saben lo que va a hacer David, ¿verdad? Ya saben, a cubrir su pecado. Cuando Elías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Un gran regalo, hermanos. Unos taquitos, ¿dónde está el hermano? Qué gozo, qué alegría. Lejos de la guerra, aquí con mi esposa y una buena cena. ¿Qué pretendía David, hermanos? Estaba lejos él por días y días. Lo natural, aquí está mi esposa. Qué sorpresa de David, hermanos. Se asoma afuera y ¿qué? Está dormido afuera. No entra. Loco, ¿por qué estás allá afuera? ¿Te gusta dormir afuera? No necesito leer lo demás, hermanos. Ya lo saben, ¿verdad? No, ya lo conocen. Ok, quédate otro día más y mañana te envío. ¿Qué hace el segundo día, hermano? Lo emborracha. Cuidado, hermanos, con el alcohol. Todo el mundo sabe. Unas cuantas cervezas, unos cuantos tragos, y el hombre es capaz de hacer muchas cosas, hermano. También la mujer. ¿Están fijando, hermanos? Una advertencia, hermanos. Pero en el caso de Urías, hermanos, no aflojó para nada. Lo emborrachó y dijo: seguramente ya no tiene ningún control, va a entrar con su esposa. Se asomó y ahí estaba afuera. No queda otro remedio. Le mandó una nota a Joab. Le envió otra nota a Joab. Le dice: ponlo al frente de la guerra, y como es hombre fiel, ahí se quedará allí, y luego retrocedan los demás, que se quede él solo. Allí empieza el pecado de Joab, porque de allí en adelante Joab ya no respeta a David. De ahí en adelante lo que dice David no tiene nada de peso con Joab, hace lo contrario. Arruinamos a los que nos rodean, hermanos. Desanimamos
a los que conocen nuestro pecado. Ellos van a pagar el precio, pero también nosotros, por las influencias que les estamos dando. Yo hago todo lo posible, hermanos, para no darle a pensar uno de mis discípulos que hay algo chueco por ahí, ¿verdad? Que estoy cometiendo algo que no debo, que estoy en un lugar donde no debo. Y el alcohol, hermanos, peor. Yo no tengo esa tentación porque yo nunca tomé, pero seguramente muchos de ustedes que vienen de ese trasfondo tienen que cuidarse tanto, hermanos, porque otra vez el diablo quiere destruirnos. Aquí el diablo quiere destruir el reino de Dios en la tierra. Al final, entonces, ¿dónde está el final? Entonces, David lo emborrachó y no pasó nada. Pasado el luto, versículo 27, envió David otra vez la palabra envió, y lo trajo a su casa, la trajo a su casa y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. ¿Por qué no incluye Betsabé? Lo que David y Betsabé hicieron. Entonces ya vamos a unir todos esos conceptos, hermanos. Un último envío, hermanos, pero ya no está en el 11, en el capítulo 11, está en el 12:1. Jehová envió a Natán a David. Le desagradó a Dios. Y ahora Dios es el que envía. Uniendo el concepto, hermanos, ¿qué nos está diciendo el autor de 2 Samuel? Dios ha cumplido sus promesas. Dios tiene un hijo de Judá. Dios ha conquistado todo el territorio, ha dado paz y aquí está su héroe. Pero no es el Mesías. No es. Tenemos que esperar a otro. Ahora, ¿por qué no dice nada de Betsabé? ¿O por qué no está grabado nada de Betsabé? ¿Y por qué tanta repetición de la palabra de enviar? Primero necesitan saber, hermanos, que Urías era uno de los 50 valientes de Israel. Prácticamente su guardia nacional, su guardia personal, su guardaespaldas. Esos 50 hombres más valientes eran su directiva del ejército. Los más privilegiados. Así que ellos vivían al lado del muro del templo, de la casa real, para que si había cualquier cambio, cualquier problema o emergencia, mis valientes están ahí al momento. Privilegio de tener su casa ahí cercana. Pero ¿por qué el baño afuera, hermanos? ¿Que no sería ya un mínimo de culpa? Veamos el texto, hermanos, de nuevo. Versículo 4. Envió David mensajeros y la tomó. No dice allí cómo ni que ella dijera algo. Y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a casa. Reina Valera 1960. Les he
dicho, hermanos, qué privilegiados son ustedes, que yo no tuve ese privilegio, tuve que aprender los idiomas originales para ver cómo se trata esto sin los traductores. Pero ya tienen Biblias por todos lados en castellano. Y si sabe inglés, tienen muchas más. Tengo privilegio de tener aunque sea 50 diferentes versiones. No tengo que saber los idiomas originales, solo pongo un texto y me aparecen las 50 de una vez. Veamos solo 3, hermanos. Ya leímos el Reina Valera. Aquí está la nueva versión internacional. Pongan atención y díganme qué cambió. Entonces David ordenó, la misma palabra envió, ¿verdad? Pero más específica, ordenó que le llevaran a su presencia, y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación. La otra versión. Entonces David mandó a traerla, y cuando se la llevaron, tuvo relaciones sexuales con ella. Luego ella regresó a su casa, pues apenas había tenido su periodo de menstruación y estaba cumpliendo con los ritos de purificación. ¿Qué significa, hermanos? ¿Qué significa? Tienen que saber Levítico para ver la profundidad de esto. La mujer, No se puede sentar en una silla. todos esos reglamentos, que estaba impura por 7 días, y por 7 días se tenía que bañar con agua viva, agua corriendo. No podía ser estancada. Y el 7º día, entonces tenía que ser con agua corriendo sobre todo su cuerpo afuera. Ahí está. ¿Quién fue el culpable? Ni una palabra de hermanos. David envió, David ordenó 15 diferentes veces. ¿Qué nos está diciendo el autor, hermanos? Ella no mandaba para nada. Ella fue víctima. David, con todo su poder de rey, mandó por aquí, mandó por allá, con el fin de violarla. Violación. Trabajamos en la frontera ahí con Coahuila, Texas, con Coahuila, hermanos. Y Ciudad Acuña, está en la frontera con Piedras Negras, ahí cerquita, donde está pasando todo este relajo de migración, ¿verdad? En Ciudad Acuña fuimos a ayudar a un orfanato de mujeres. Todas llegaron ahí embarazadas. Sus padres las rechazaban y no tenían dónde ir. Y la historia de cada una era igual. Un policía me violó. ¿Tiene arma? ¿Qué va a hacer uno? Entonces estamos ayudando su situación. Estamos ayudando aquí en este orfanato, ¿verdad? Hermanos, que espero que esta iglesia también coopere, hermanos, con 25 varones que por múltiples razones están en el estado que están. Y no se me acercó. Mi mami está en la prisión por vender drogas y nunca va a salir, hermanos. Ahí se va a quedar él para siempre. ¿Qué culpa tienen ellos, hermanos? Entonces nos toca a nosotros primero saber la situación, hermanos, para decir, Dios necesita juzgar, pero aquí está el Hijo de Dios, aquí en la tierra. Natán fue enviado, hermanos. ¿Qué le hace con el que roba la borreguita de su vecino, hermanos?
David conocía la ley. Se le reemplaza 4 veces por su pecado. ¿Cómo fue con David? Tú eres aquel ladrón. Muere su hijo. Tamar es violada por Amnón, su otro hijo. Su hermano lo mata. Y luego Joab mata a él. Y luego Abisai, su último hijo, pretende ser el rey cuando David ya está a punto de muerte. Y lo matan a él también. 4 veces pagó. Uno no se burla de Dios. Soy hijo de Dios, pero vivo aquí en este mundo y pago las consecuencias, hermanos. Se pagan todas las consecuencias aquí en la tierra. Pero Dios no nos abandona, hermanos. Él jamás perdió su salvación. Él es hijo de Dios. Es de hoy para siempre. Pero sufrió mucho más que si Dios le hubiera quitado a él su vida. Y les advierto, los matrimonios lo mismo, hermanos. Uno dice, bueno, Señor, llévame. No. Así no sufres lo suficiente que paga. Te voy a quitar tu hijo, tu hija, tu nieto. Pero no es justo. Yo, hablando de Dios, que Él no es justo. Yo soy el injusto, hermanos. Una fuerte advertencia, hermanos. Dios quiere darnos a todos la victoria, hermanos. Quiere elevarnos a lo máximo, porque lo glorificamos más y más así. Damos más fuerte testimonio. Pero les estoy advirtiendo, hermanos. Tienen que aferrarse a la palabra de Dios. De ver a Urias como nuestro héroe, a José, a todos los grandes héroes de la Biblia, y cómo lo hicieron ellos, siempre confiando en Dios, hermanos. Esa es la fortaleza que todos necesitamos, como dijo el hermano Romano, para que esta iglesia crezca, para que sea gran testimonio aquí en la tierra. Y con eso, hermanos, se llena el lugar. Las ofrendas se llenan por todos lados. No tienen que exigirlas. No, es mi deber. Tengo que pagarle a Dios lo suyo. ¿Cuánto no me ha dado? Que todo marche igual como la Biblia lo dice. Qué glorioso es el ministerio cuando uno cumple, hermanos. Que Dios nos bendiga y nos fortalezca para mantenernos en ese altar, ¿verdad? Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra que nos da tantas bendiciones, nos promete tantas cosas que están por venir a tus hijos que te sigan a ti. Siempre con la advertencia, Padre, que hay muchos enemigos allá. Y aunque David conquistó la mayoría, le faltó solo uno. Padre Celestial, ¿cuál es el que me falta a mí? ¿Cuáles son los que me faltan a mi Padre? Ayúdame, abre mis ojos. Danos sabiduría, Padre Celestial, para hacerte fiel. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buena iglesia, póngase de pie. Yo espero que haya podido entender todos y cada una de las cosas que nos hablamos. Yo me quedo con una nada más, hermano. Creo que en estos últimos tiempos Dios sigue hablando a los matrimonios, sigue hablando a los hombres y las mujeres, que nos mantengamos fieles sin dar pasos atrás a la promesa que hicimos de la mujer, Señor. Dios es un Dios de segundas oportunidades, también no voy a decir que no, pero seamos fieles, no andemos
ocasionando más daño. Esa era la palabra con la que yo me quedo. Dañamos a los demás. Lo escuchó, ¿verdad?, el segmento. David definitivamente no nada más lo dañó, sino que le quitó la vida a Urías. Y todo, dice, conociendo, sabedor de la ley, cuántas cosas podemos hacer, y acertadamente abusando del poder del conocimiento, aprovecho. Que Dios nos libre de este lugar, a los que compartimos, ¿verdad?, de llegar a ese grado, dañar a las terceras personas. Bueno, me quedé con ello. Él meditaba mucho en Oscar, este joven, pues ahí está la oportunidad de conocer al Señor a través de la Escritura. Hoy fue un mensaje muy claro y qué bueno que dijo, voy a trabajar con el libro completo, ¿verdad? Un solo versículo. Y creo que nos trajo navegando muy bien. ¿Está conmigo, Luis? Pues Oscar, ahí está la invitación para que seas un hijo de Dios. Si no nos pusimos de acuerdo y mencionó lo mismo, guárdate, cuídate mucho del alcohol, cuídate mucho de las drogas. Y si Dios te pone a una joven, estás seguro de que vas a ser fiel toda la vida. Y para ello, no con tus fuerzas, ocupas la presencia de Dios en tu vida, el Espíritu Santo que te guía. Si tú quieres aceptar a Jesús en tu corazón, está bien cerquita, nada más a una pequeña oración. Tú lo decides, aquí no lo forzamos, tú decides si quiero entender, quiero saber más. Ahí está la oportunidad y el llamado para que recibas a Jesús en tu corazón si lo quieres hacer. ¿Sí? Y si después, ¿verdad?, que Dios nos conceda la vida y adelante. Vente, Oscar, para acá que te acompañe el hermano Juan. Qué bueno, ¿verdad? Ya había venido Oscar, porque es verdad, otra vez lo agarró, la verdad. ¿Ya ves? Muy bien, pues mire qué buen tiempo. Oscar, pues ya sigue los pasos del Señor, ya otra vez los hijos, ahora no te separes, ahí va a tener escapada. Y él está ahorita pidiendo oración por su papá. ¿Cómo se llama tu papá? Martín. Tiene problemas, ¿verdad? Con esa, es muy difícil, el diablo pone ese veneno y es difícil combatirlo, pero la sangre de Cristo tiene poder. Amén. Y puede ser una transmisión mejor. También, pues que pase, aquí está la pastora asistida de la pastora, no se fue para allá. Está como el pastor también viendo la espalda, pero bueno, Dios es fiel y sanador, por si ya había sido sanado. La iglesia escuchó, ¿verdad? Y para no dejarlo fuera, si usted tiene una petición, levante su mano. No me la diga si quiere, pero Dios sí la va a escuchar desde lo profundo de su corazón. Hay diferentes formas y yo quiero hacerlo hoy como lo hizo Ana, ¿verdad? Casi ni hablaba, dice el primer libro de Samuel, casi ni expresaba su sentir, su dolor. Mas sin embargo Dios la escuchó y cumplió hablando de Samuel, ¿verdad? ¿Por qué no elevamos oración? ¿Cómo se llama tu compadre? Martín, ¿ok? ¿Y su esposa? Isabel, ¿verdad? Bueno, levantemos oración, ¿le parece bien? Ven, hija. Tú vas a orar por Isabel y yo por Martín, ¿le parece bien? Bueno, iglesia, levante su voz, síganos cuando menos diga, sí, amén, así es, que así sea, Señor. Que hayas estado con ellos. Padre, gracias en esta tarde. Te damos gracias, Señor, oh Dios. Y sabemos, oh Dios, que aquí miremos y solamente aquí encontramos, oh Dios, la palabra de vida eterna. Y hoy, Señor, oh Dios, elevamos, nos unimos en oración, Señor, oh Dios, juntamente con Oscar, Dios, Padre, para que, Señor, oh Dios, tocar tu corazón a través de estas palabras y pedir, oh Dios, que tú obres, Señor, en la vida de Martín, Señor Jesús. Para el hombre habrá cosas imposibles, pero para ti, lo dices en tu palabra, no hay nada imposible. Señor, por eso hoy nos unimos en fe, creyendo, Dios, que, Señor, oh Dios, tú escuchas la oración de aquellos, Señor, oh Dios, que nos acercamos confiadamente, Señor, oh Dios, tocando, Señor, oh Dios, la puerta, Señor, oh Dios, el trono, Señor, de gracia, lo dice, Señor, oh Dios, para recibir ese socorro, Señor, oh Dios, que necesitamos. Hoy ponemos la vida de Martín en tus manos, Señor, oh Dios,
y donde quiera que se esté, que Él esté, enviamos la palabra de vida, enviamos la palabra y esa palabra, Señor, hace, Señor, y cumple el propósito para lo cual se envía, Dios, trayendo sanidad en la vida de Martín, Señor. Yo te doy gracias por la vida de él, Señor, oh Dios, y Padre, oramos por Isabel, Señor, oh Dios. Esta tarde, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, Señor. que seas tú, Y Dios, nos ponemos de acuerdo, Padre, para presentar la vida de Isabel en tus manos, Señor. Mi Dios, yo no la conozco, yo no sé sus necesidades, Padre, pero tú todo lo sabes, mi Dios. Por eso en esta hora, Padre, la ponemos en tus manos, Señor, pidiendo, Padre, que tú te manifiestes a su vida, Señor. Padre, conforme a su necesidad, conforme al deseo de su corazón, Señor, y si es tu voluntad, Padre, que seas tú obrando, Señor, en ella, Padre. Te adoramos, te damos gracias por su vida y la dejamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues denle una ofrenda de palmas al Señor. Todos tienen fuerza, puede levantar su mano, ya estamos despedidos. Que Dios y su preciosa presencia, que el Padre y el Espíritu Santo esté con ustedes. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos decimos, podemos ir en paz, hemos terminado este servicio más. Que Dios le bendiga, lo esperamos en